Muchas gracias, Mercedes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. El webinar de hoy, como bien dijo, va a ser sobre inteligencia artificial. Yo soy Diego Ventura, el presentador del día. Eh, un poco para contarles sobre quién soy yo. Trabajo o trabajaba en marketing digital desde hace ya muchísimo tiempo, cuando esto recién arrancaba. Comencé en una empresa que se llama Pimod, también donde Clarisa, quien ya estuvo con ustedes, trabajaba. Luego me fui a dirigir la parte digital de la agencia Publicis y ahora trabajo justamente en una empresa de inteligencia artificial que se llama Monkey Learn, desde la cual vendemos justamente estos procesos hacia el mundo, desde acá, desde Uruguay. Y bueno, la idea de hoy es justamente contarles un poco sobre qué es esto, tratar de desmitificar un poco y ver particularmente varios casos de uso para tratar de poder obtener un conocimiento intrínseco sobre lo que estamos hablando. Así que, si les parece, vamos comenzando. Y bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bien, primero, antes que empezar con esto, vamos a hablar de una distinción muy importante, que es la siguiente. La inteligencia general o fuerte, que es lo que se conoce como la capacidad de reproducir la inteligencia humana. Que eso, para que seamos bien claros, no existe y estamos bastante lejos de realmente tenerlo. Lo que sí hoy existe es lo que se llama la inteligencia artificial débil o estrecha, que es particularmente enfocada en ciertos casos de uso. Entonces, lo que sí tenemos hoy es la capacidad de reproducir con máquinas ciertas características de los procesamientos de la mente humana o de la inteligencia animal. Segunda distinción importante que debemos hacer. Y parte de que el problema de que la inteligencia es algo que desaparece, porque no tenemos una definición concreta de lo que es la inteligencia. Entonces, por ejemplo, cuando Kasparov fue vencido por una computadora jugando al ajedrez, pensábamos que jugar al ajedrez era algo que requería inteligencia. Hoy en día abandonamos ese concepto. Lo mismo pasó hace unos años con el juego de Jeopardy, cuando Watson de IBM también le ganó a los humanos y dejamos de pensar en responder con preguntas como un concepto de la inteligencia. Lo mismo nos sucedió hace poquito, en el 2016, cuando le ganó DeepMind a Lee Sedol jugando al Go, que era un juego muchísimo más complicado que el ajedrez y que jamás nos hubiéramos imaginado que una computadora iba a poder lograrlo. Y ahora ya no le llamamos más inteligencia a jugar al Go. Entonces lo que tenemos es que tenemos inteligencias estrechas, débiles, y que encima cada vez que las computadoras logran algo, dejamos de llamarlo inteligencia. Por eso es muy difícil realmente definir lo que es. Pero entonces, bien, ¿qué es la inteligencia artificial? En términos muy concretos, es la inteligencia exhibida por máquinas, que a diferencia de la inteligencia exhibida por agentes naturales, esta, o sea, como humanos o animales, es percibida por agentes artificiales. Entonces definimos un agente inteligente como cualquier dispositivo capaz de percibir su entorno y ejecutar acciones que maximizan sus chances de lograr un objetivo o meta. Entonces tenemos agentes, que pueden ser artificiales o naturales, que perciben su entorno y que buscan ejecutar acciones en pos de un objetivo. Y eso es así de simple la definición que hoy tenemos de una inteligencia artificial. Entonces, en casos concretos, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en este caso vamos a ver cómo se detectan las personas en tiempo real a través de algoritmos de inteligencia artificial. Lo que estamos viendo es en tiempo real cuando una computadora está viendo y entendiendo y procesando lo que está sucediendo en una imagen. Entonces acá nos está, por ejemplo, identificando personas que están siendo examinadas para ver su comportamiento y que pueden presentar de repente peligros para la sociedad. Ese es uno de los casos más vistos. Otro de los casos más vistos es para la detección de cáncer, por ejemplo. Entonces, un algoritmo de inteligencia artificial se entrena con miles, millones de imágenes de previos exámenes radiográficos donde aparecían cánceres y con suficientes ejemplos empieza a detectarlos incluso con mayor precisión que lo que puede hacer un doctor. De hecho, hoy en día en hospitales de Estados Unidos se está utilizando esto continuamente para otras cosas que se pueden utilizar, por ejemplo, para crear
cuadros, imágenes creativas que pensábamos que era algo solamente del dominio humano, entonces de repente podemos tomar una fotografía, darle un cuadro de Van Gogh como un cielo estrellado y nos interpreta esta fotografía en pos de el- la interpretación artística que le dimos. Otro caso muy clásico que hoy en día está muy en boga es la capacidad de los autos de manejarse completamente solos. Entonces hoy en día tenemos eh, no solo que pueden manejarse solos, sino que ya está sucediendo que lo estamos viendo en que tenemos enjambres de autos que pueden manejar en grupo a sí mismos. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de Tesla, que es un auto eléctrico que encima aplica reconocimiento de imágenes para hacer conducción automática y uno puede dejar el volante y conducir solo. Hay muchos casos hoy en día, por ejemplo, en los cuales ha actuado, por ejemplo, para salvarle la vida a un humano. Muy, muy interesante ver. Otros casos clásicos es la sustitución del trabajo de los abogados, por ejemplo. Entonces cada vez más vemos que hay cosas como el procesamiento de tickets de parking. En un solo día, un bot legal puede procesar unos 160.000 tickets, algo que por supuesto un humano no podría hacer. Un caso muy interesante que está bastante en boga es el de los juegos, los videojuegos. Vieron que hablamos de el ajedrez, vieron que hablamos del Go. Bueno, lo que estamos viendo es ahora el Mario, y esto no es un humano, como decía esa imagen, sino que esto es un algoritmo de inteligencia artificial que está aprendiendo solo a jugar. En este caso está haciendo el récord que jamás nunca un humano logró, por ejemplo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo logra esto? Bueno, se pone una computadora a entrenar con esto es una imagen y empieza a aprender. Bueno, tu objetivo es ganar el juego. Y empieza a jugar, jugar, jugar. Lo que sucede, y ahora lo van a ver en tiempo real en un segundo, es que esta neurona, y así es como se le llama, aplica tecnología de aprendizaje profundo y lo que está haciendo es tratando de identificar los patrones, y esto es lo que ven en tiempo real, que ve en la imagen que luego persigue ese objetivo. Entonces, con estos objetivos luego va tratando de aprender qué es lo que quiere decir ganar y qué acciones tiene que tomar. De hecho, es muy interesante porque logró hacer cosas que a nadie se le había ocurrido podía hacer, como por ejemplo encontrar lugares donde el juego se rompía y le generaba infinita cantidad de puntos. Extremadamente interesante. Otro caso, todavía mucho más interesante para mí, es, por ejemplo, la capacidad de generar música. Y en este caso, lo que vamos a escuchar es los Beatles, o no, porque en realidad no son los Beatles, sino que es una computadora que genera una canción basada en lo que para ella era los Beatles. Se le dio de entrenamiento miles de ejemplos de música de los Beatles y con eso aprendió a generar música que suena, si escuchan, suena muy parecido a los Beatles. No sé, yo lo escuchaba bien. Si no, bueno, les dejo el video para que después lo compartan y lo pueden ver. Entonces, creo que por ahí vimos una buena introducción a lo que sería lo que está sucediendo hoy en día. Vamos rápidamente a contar un poco cómo llegamos a este punto. Bien, y todo comienza de alguna forma con Aristóteles, porque todo empieza hace mucho, mucho tiempo, cuando de alguna forma lo que se planteó es el cerebro humano o la mente se piensa como un conjunto de reglas, como un proceso que podemos descifrar, que podemos convertir en símbolos y que podemos llevarlo más allá, sino que además lo podemos llevar al mundo físico. Y eso es lo que de alguna forma hizo Turing. Probablemente algunos hayan visto la película. Estaba hace poquito y es muy de moda y está muy buena. Si no la vieron, se las recomiendo. En la cual Turing fue el que fue capaz de decir las máquinas de alguna forma pueden reproducir los procesos mentales. O sea, llevamos al mundo físico lo que hacemos en la mente. Allá por el 59 empiezan a ver estos primeros juegos o estos primeros algoritmos que eran capaces de vencer a humanos. Y el primer juego, porque es más simple que el ajedrez y más simple que el Go, fueron las damas. Y eso fue por ahí en el 60. Y ahí llegamos a lo que se llama el primer invierno de la inteligencia artificial, que es básicamente que de repente íbamos muy bien aprendiendo mucho sobre cómo funciona el cerebro y llegamos a un lugar donde nos quedamos estancados. Durante 10 años no tuvimos ningún tipo de progreso. Hasta que por ahí, durante el 78, aparece el primer sistema de reglas inteligente, como lo que llama un expert business o un business expert, que ayuda en las decisiones en la toma de negocios. Y esta es la primera aplicación real que se ve allá casi en los 80 para utilizar inteligencia artificial en la empresa.
Más adelante, por ahí, por el 86, empieza lo que se llama este concepto de redes neuronales, que es lo que vimos recién con el Mario, eso que veíamos en tiempo real, era una red neuronal aprendiendo a jugar al juego de Mario, pero el problema fue que esto era demasiado temprano y volvimos a un invierno. ¿Y por qué era demasiado temprano? Porque la capacidad de procesamiento y la cantidad de datos que teníamos no eran suficientes para generar verdaderos algoritmos. Y ahí llegamos a un invierno de nuevo, hasta que por el 97 Deep Blue vence a Kasparov jugando al ajedrez. Esto fue de la gente de IBM. Pasamos luego en el 2011, Watson, de nuevo, IBM, destruye a la competencia en el juego de Jeopardy. Y hasta hace muy poquito, en el 2016, AlphaGo, que era de Google DeepMind, que es lo mismo que vimos con el Mario, vence al 18 veces campeón mundial de Go. Y ya no hay vuelta atrás. Esto, de nuevo, como decíamos antes, es inteligencia que desaparece. Ya no lo pensamos como una inteligencia. El Go es un juego extremadamente complejo y realmente lo que aplicó DeepMind para lograr esto no fue tomar decisiones porque conocía las reglas perfectas o el resultado perfecto, sino que es un approach o un acercamiento en el cual eh, es probabilístico. Piensa como una mente humana en el sentido de no sé cuáles son todas las posibilidades, no sé cómo ganar, pero intuyo, de alguna forma es como inteligencia intuitiva, cómo debería jugar para llevar cada vez más o acercarme cada vez más a ganar el juego. Y por ahora no ha vuelto un nuevo invierno, aunque muchos dicen que está por llegar. Todavía no lo hemos visto. Entonces lo que ha pasado en los últimos 20 años es que se ha desarrollado muchísimo este campo de la inteligencia artificial. Tanto que una empresa como Moncler, la empresa en la que yo trabajo, podemos ofrecer eso a través del mundo. Entonces, lo interesante de esto es que de repente esa posibilidad de que no haya un invierno nos ha llevado a pensar realmente es posible reproducir la capacidad humana a través de una computadora. Entonces, mi idea ahora es que hagamos un poquito de inteligencia artificial para que entendamos que es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces, ¿qué involucra crear? Y obviamente esto es uno de los modelos que hay, pero hay muchas formas de hacerlo, pero simplemente o sencillamente explicado la forma de pensar sobre cómo funcionan estos algoritmos o cómo funcionan estas cosas. Son tres pasos. Primer paso, es recopilar datos, hay que obtener información. Si no tenemos información, no podemos generar estos algoritmos. ¿Por qué? Porque esto aprende de la experiencia, aprende como un humano, aprende como un perro cuando le decimos que sí, cuando le decimos que no. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar tweets que mencionen a Movistar y vamos a entrenar un algoritmo que aprenda de esos tweets. El segundo paso que tenemos que hacer es etiquetar o anotar datos. Entonces, vamos a etiquetarlos como, por ejemplo, positivo, neutral y negativo. Y el tercer paso es entrenar un algoritmo y lo vamos a hacer con Monkey porque es bastante sencillo hacerlo y visualizarlo. Y por último, este proceso se repite una y otra vez hasta que va mejorando. Y es el proceso de aprendizaje profundo, en el cual lo que sucede es que este proceso se repite una y otra vez y abstrae cada vez más nuevas reglas sin que nosotros le digamos explícitamente cuáles son estas reglas. Así que si me dan un segundo, vamos a hacer un poquito de inteligencia artificial. Vamos a crear un modelo, le voy a dar un nombre, test Movistar. Vamos a dar una descripción cualquiera, un puntito. Vamos a decirle que estamos haciendo análisis de sentimiento. Perdón que esté en inglés, lamentablemente estas cosas en español todavía están menos desarrolladas de lo que parecen. No está. Ujú. Ahí está. Vamos a decirle, bueno, usemos data de Twitter. Y esto nos va a ir a buscar información sobre Twitter. Uy, disculpen, esto no estaría funcionando en este momento. Vamos a hacerlo distinto. Mil disculpas. Vamos a cancelar esto. Vamos a hacerlo así. Perdón, ¿eh? Disculpen, pero eso no funcionó. Vamos a hacer un análisis de sentimiento en Twitter en español.
que ya tenemos uno preparado por acá. Debería estar por ahí. Ay, bueno, me lo sacaron, discúlpenme. Perdón, lo tengo solo en inglés. Este, bueno, prometo mandarles un video de cómo se hace esto. Disculpen, me salió mal la demo de esto. Perdón. Bueno, vamos a volver a la presentación. Les pido mis disculpas, eso es un error de preparación mía. Vamos a continuar y yo después les mando un video de cómo se hacía eso, que no lo pude. Se me trancó internet ahí. Bien, Explica un poquito qué era lo que ibas a hacer. lo que íbamos a hacer es exactamente lo que comenté. Íbamos a obtener tweets en español ¿Mm? sobre eh, el, convenciones de Movistar y decir, Sí. bueno, esto es un tweet negativo, esto es un tweet positivo, esto es un tweet negativo, esto es un tweet neutral, La y, inteligencia te lo iba a clasificar. y Eso. automáticamente lo que nos iba a hacer luego es, a partir de un nuevo tweet, era darnos un resultado de, bueno, en pos de la experiencia que tuve viendo los tweets anteriores, esto es un tweet positivo o esto es un tweet negativo. Ok. Entonces la idea es que ya no hace falta tener un agente humano clasificando estas cosas o entendiendo estas cosas, sino que funciona automáticamente. Continuemos entonces. Bueno, ¿qué casos de uso tenemos en inteligencia artificial? Bueno, uno de los casos de uso, por ejemplo, puede ser un asistente de llamadas inteligente. Lo que hace, por ejemplo, es, utilizando tecnología de inteligencia artificial, transcribe inteligentemente lo que hablamos. En este caso podría estar utilizando lo que yo estoy diciendo, no solo grabándolo en video, sino que además dejándolo por escrito. Y luego empieza a sugerirnos, por ejemplo, buenas prácticas. Puede ser de venta, puede ser de soporte técnico, puede ser de atención al cliente. Puede además hacer coaching en tiempo real, o sea, nos puede hacer recomendaciones de qué es lo que queremos hacer y puede además hacer al mismo tiempo un análisis de las llamadas en general. Entonces nos puede decir, bueno, las llamadas han sido principalmente positivas o negativas, puede generarnos alertas. Entonces empresas como por ejemplo Cogito lo que utilizan es una tecnología cognitiva que hace, analizando millones de datos en tiempo real, va guiando a un agente de ventas o de atención al usuario a la vez que va midiendo la atención o la satisfacción del cliente o del potencial cliente. A partir de eso, puede detectar cosas como por ejemplo el nivel de energía de una llamada, la cantidad de interrupciones, cuándo es que se interrumpe, por qué puede ser que se haya interrumpido, el nivel de empatía demostrado por el agente, la participación, qué tan activo está la persona que está recibiendo la atención o que está recibiendo vendida el producto, el tono de voz, si es amigable, si está enojado, si estará frustrado, si quiere escaparse de esa llamada, el ritmo de las conversaciones. Entonces, la velocidad con que está yendo esa llamada también puede ser una medida más que puede ser utilizada para de repente entender, bueno, esto es un buen proceso de ventas o un mal proceso de ventas. Entonces, utilizando todos estos patrones, es que va detectando estas cosas. Y hoy en día, por ejemplo, Cogito tiene empresas como CareFirst, Humana, Zurich, 4 de los 5 seguros médicos más grandes de Estados Unidos utilizan esta tecnología para mejorar cómo hacen las llamadas de ventas o mejorar las llamadas de atención al cliente. 2 de las 3 empresas de beneficio de farmacias. O sea, realmente ya hay ciudades y hay particularmente algunas industrias donde está esto muy, muy, muy extendido. Y algunos, por ejemplo, de los resultados, y esto en particular no dicen la empresa, pero nos cuentan que en una empresa con más de 500 agentes, aquellos que utilizaban Cogito lograban un 15% de reducción del tiempo en el manejo de un ticket versus eh, un grupo de control y un 23% más en satisfacción al cliente. Entonces lo que hacían es medir agentes que no utilizan el sistema y agentes que sí utilizan el sistema y en el correr del tiempo podemos observar cómo aquellos que sí utilizaban el sistema anduvieron mejor y generaron mejores resultados que aquellos que no lo hacían. Esto ya está sucediendo. Y todo esto sucedía a través de un guía, un ayudante que te iba dando mensajes detectando qué debes mejorar, qué se está haciendo bien y, bueno, luego de la call o luego de la llamada, sugerir nuevos procesos o nuevas cosas a hacer. Otro caso, claro, es la automatización de los almacenes. Es un caso muy particular porque además estamos hablando de una de las empresas más grandes que hay, en este caso Amazon,
que tiene hoy en día más de 20 almacenes automatizados, donde hay más de 80.000 robots, donde estos robots tienen 40 centímetros de altura y 145 kilogramos de peso, son capaces de levantar hasta 317 y de ir a una velocidad de 8 kilómetros por hora, que para poner en contexto es 3 kilómetros por hora más rápido que lo que camina un humano. Reducen el espacio necesario en un almacén en un 50% y por eso es que Amazon cada vez más va a automatizar estos procesos. Y para poner un poco más en contexto global, hace unos días Amazon contrató o ya hizo un llamado de más de 50.000 empleados humanos en un solo día. Pero cada vez más va a empezar a llenar estos espacios con robots. Justamente porque es tremendamente beneficioso. Entonces, por ejemplo, también podemos observar cómo es que funcionan estos robotitos. Y les voy a mostrar en un videito rápido. Y si vemos estos robotitos, lo que están haciendo es en tiempo real, están usando sensores, que eso no es inteligencia artificial, sino que sería, bueno, inteligencia sensitiva, es la capacidad de transmitir, bueno, dónde está qué, dónde está el otro robot, qué paquete tengo que ir a buscar, pero utilizando algoritmos de inteligencia artificial es que deciden o toman decisiones en tiempo real y no como individuos, sino como grupo de robots que actúan en conjunto. Esto es lo que se conoce como inteligencia de enjambre. Entonces ya pasamos a un tipo de inteligencia artificial diferente a la inteligencia que tenemos los seres humanos. La inteligencia de enjambre es la rama de inteligencia artificial dedicada a estudiar el comportamiento colectivo de sistemas descentralizados y autoorganizados, que podría ser lo que hacemos los humanos, digamos, cuando nos coordinamos bajo un gobierno o bajo una institución financiera, pero en este caso son robots que aprenden a comportarse inteligentemente sin nuestra ayuda, sin que nosotros le digamos tenés que ir acá o tenés que ir allá. Esto también se está extendiendo muchísimo al transporte colectivo, al transporte de paquetes. Entonces, por ejemplo, empresas como FedEx o UPS están empezando a utilizar estos tipos de algoritmos para optimizar cómo es que distribuyen sus paquetes alrededor del mundo. ¿Y hacia dónde va esto? Probablemente es lo que llama el delivery inteligente a través de enjambres de drones. Entonces tenemos la tecnología de drones. Entonces vieron que hay una convergencia total de todo el tipo de tecnologías que hay alrededor del mundo. Y lo que nos hace es decir, tenemos un dron madre y ahora a partir de ese dron, donde van otros drones chiquititos, van repartiendo alrededor del mundo de los paquetes y vuelven luego todos como un enjambre de abejas o como una bandada de pájaros hacia el dron madre. Y esto no sabemos cuándo va a suceder, pero ya está patentado por Amazon para ser utilizado en breves. Otro caso muy interesante es, y ya vimos un poco, es la línea de ayuda inteligente. Es chatear con un bot, pero con un fin específico, que es, por ejemplo, ayudar en el triage telefónico en el caso de emergencia. Todos sabemos que hay cuellos de botella muy grandes cuando hay emergencias o cuando hay problemas de salud o cuando son fiestas o cuando hay momentos en los cuales puede haber mucha demanda. Y entonces, una forma muy interesante de reducir estos cuellos de botella, que es la atención humana vez por vez, es utilizar mensajes o incluso ya se está pasando también a mensajes de voz o conversaciones telefónicas con un bot telefónico, que lo que nos ayuda es a evaluar la condición y la urgencia de una consulta. Entonces, lo que esto hace es que rápidamente hace un proceso de esto necesita ser atendido ahora, esto puede ser atendido después o esto no necesita ser atendido para nada. La idea es que justamente de esta forma evitamos esos cuellos de botella. Estos agentes artificiales están entrenados con innumerables ejemplos de conversaciones que previamente hicimos y son capaces justamente de identificar mucho más rápido que un humano cuál es la situación. Porque al haber entrenado con cientos de millones de conversaciones previas, lo que permite es que haga efectivamente un diagnóstico mucho más preciso que lo que puede hacer un humano que no tiene la capacidad para escuchar tantas conversaciones como si las tiene una máquina. Otros usos, y hay un montón más, ahora los vamos a pasar un poquito más rápidos, son por ejemplo lo que yo quería mostrarles con lo que es análisis de redes sociales de marcas. Entonces, analizar el tópico de los comentarios, el sentimiento, las intenciones detrás de lo que la gente dice. Todos sabemos que las redes sociales han generado una explosión terrible de información. Entonces, por ejemplo, quejas o demandas a través de Twitter
o de Facebook se pueden volver tremendamente demandantes en cuanto a equipos de soporte. Entonces, esto se puede automatizar, se pueden generar alertas automáticas, se puede traquear o identificar cambios en el sentimiento de forma masiva y colectiva, y todo lo podemos hacer en tiempo real de forma de que una marca ahora puede reaccionar mucho más rápido ante una crisis de relaciones públicas, por ejemplo. Otro caso, bueno, ya mencionamos un poco, pero son los chatbots inteligentes, ya sean enfocados en mejorar la atención de clientes o para generar mayor cantidad de potenciales clientes. Entonces hoy entramos a un sitio web de repente y nos encontramos que nos atiende un bot en vez de atendernos una persona. Y eso luego lo deriva inteligentemente a el correspondiente departamento. Todo esto se puede solamente porque hoy en día tenemos infinita cantidad de conversaciones previas. Análisis de narrativas. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay un proceso en el cual ya dejamos de identificar tópicos o aspectos o solo el sentimiento, sino que decimos detrás de las marcas, detrás de los conceptos, hay narrativas sobre cómo la gente habla. Y ahora, entrenando con miles de millones de noticias, podemos generar algoritmos que detecten, bueno, cómo habla la gente sobre diferentes conceptos. Caso, por ejemplo, un cliente nuestro traquean cómo hablan sobre la industria del chocolate, entonces le damos noticias de la industria y empieza a identificar diferentes narrativas. Entonces, por ejemplo, una narrativa podría ser el cacao está en extinción o el cacao para emprendedores. O tenemos infinitas más posibilidades. La idea es que con esto una marca puede encontrar una forma mucho más humana sobre cómo habla la gente de su marca y no solamente, se quejó o tenían intención de comprar algo, sino que vamos mucho más allá. Cómo hablan de los conceptos, cómo hablan de las historias que nos contamos los humanos alrededor de los conceptos. Otro ejemplo claro, y este es uno de los que más rápidamente se están moviendo, son el procesamiento de documentos. Entonces, la clasificación y extracción de información, por ejemplo, en temas legales, que ya mencionábamos las multas, pero por ejemplo tratar de identificar documentos de arrendamiento de tierras para extracción de petróleo, todo procesos que son muy lentos, largos, que llevan estudios, gente con posgrados para tratar de identificar correctamente, bueno, quién es el que alquila, cuántos derechos tienen, cuál es el tamaño del terreno. Todo ese tipo de información hoy en día se puede automatizar y extraer automáticamente. Para medicina también se está utilizando mucho, entonces hablábamos, por ejemplo, de las radiografías y muchas más industrias. Para hacer profiling de seguidores, entonces decir, bueno, quiénes siguen a mi marca, quiénes siguen a mi empresa y tratar de entender en pos de sus conversaciones previas o en pos de lo que hablan en redes sociales, quiénes son estas personas, qué les interesa, cuáles son sus, eh, cuáles son las cosas que les generan este, una intención o cuáles podrían ser las formas de conectar mejor con estas personas. De esta forma podemos crear eh, perfiles perdón, sociográficos con los cuales luego identificar este tipo de seguidores. Y de alguna forma ahí encontramos gente que se comporta de una forma u otra. Detección de fraude, este es un caso mucho más usado, sobre todo porque es solamente numérico, ya no involucra algo eh, tan compenetrante como, por ejemplo, tratar de entender las conversaciones, sino que directamente utilizando números como cuándo son las transacciones, cuántas transacciones hubo, de dónde fueron, cuántas hizo por segundo, con compras previas, logran luego determinar potencialidad de fraudes y así luego identificar potenciales problemas de un negocio. Otro caso muy usado es la predicción del comportamiento de clientes. Entonces, por ejemplo, utilizando la información de consumo, de hábitos, demografía, de las conversaciones previas, podemos predecir de repente qué tan probable es que perdamos a un cliente. Entonces, esto se llama churn prediction, predicción de churn, y esto es algo que se está utilizando muchísimo, justamente porque es muy poderoso. Si nosotros podemos anticiparnos a un cliente que potencialmente está cayendo en la zona de ser perdido, podemos actuar inteligentemente y proactivamente en vez de ser solamente reactivos. O el desarrollo de investigación, esto se está utilizando muchísimo. En vez de tener un humano testeando hipótesis individuales para cada droga, para cada compuesto químico, lo que hacemos es en masa cargamos millones y millones de datos y un robotito es capaz de hacer y testear infinita cantidad de ideas o hipótesis en el tiempo que un humano apenas podría capaz que terminar una.
Entonces, eso es un montón de cosas que estamos viendo. ¿Qué más nos queda? Bueno, lo que se viene. Y el primero que quiero mencionar es la cognificación. ¿Qué es la cognificación? Es la capacidad de volver algo estúpido en inteligente. Y entonces podemos hablar de que en la revolución industrial pasamos de un proceso de agarrar una bomba y electrificarla, y pasamos de tener un caballo y electrificarlo y tener caballos de fuerza. Ahora está sucediendo lo mismo con la inteligencia. Estamos pasando un momento en el cual estamos volviendo inteligente procesos que antes eran simplemente estúpidos. Asistentes personales, no solo para el hogar, como Alexa o Siri tenemos en el celular, sino que tenemos ahora para el trabajo. Entonces, mucho de lo que está sucediendo es, por ejemplo, un agente de ventas, en vez de tener que estar entrando manualmente a investigar una empresa o un potencial consumidor, automáticamente le dice a su asistente información sobre tal y automáticamente nos devuelve cosas como es un potencial cliente y nos responde cosas como ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo me contacto mejor con esta persona? Y infinitas formas de hacer estas cosas. Y por último, la inteligencia artificial en el cerebro. Y esto, por ejemplo, tenemos Elon Musk que ya nos dijo el otro día, están buscando implantar en el cerebro un chip de inteligencia artificial que nos permita aumentar las capacidades cognitivas del humano. Y la idea acá es ya no inteligencia artificial, sino inteligencia aumentada, se le dice. Y la idea es que todos los humanos, o una gran parte de los humanos, van a elegir hacerlo. Ya hoy en día sucede de alguna forma. Cuando usamos lentes, por ejemplo, estamos haciendo eso, estamos aumentando nuestras capacidades. Es simplemente un paso, obviamente suena extremadamente sensible para nosotros porque nos va a quedar raro implantarnos un chip, pero las generaciones que vienen siempre más adelantadas y es probable que suceda. Clave es que para estas cosas todavía hace falta un tiempo. Entonces, por ejemplo, lo que más tenemos cerca es la identificación de el lenguaje, y eso es lo que estamos trabajando nosotros, por ejemplo, y es lo que se viene más pronto. De acá a 5 o 10 años ya vamos a tener cosas funcionando con inteligencia artificial para esto. Y es lo que se llama NLP o procesamiento del lenguaje natural. Por último, quería dejarlos con una reflexión de Kevin Kelly, que es un te- tecnólogo, es una persona que se dedica a hablar sobre el futuro y nos dice lo siguiente. Y es que hoy en día no existen los expertos en inteligencia artificial. ¿Y por qué nos dice esto? Nos dice esto porque recién estamos en los comienzos. Y de acá a 10 años las cosas cambian muy rápido. Quien hoy en día quiera reenfocar su carrera, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque lo que se aprende en los próximos 10 años va a ser demasiado más de lo que ya tenemos construido. Y por eso es que dicen, no existen los expertos, sino que van a estar siendo construidos de a poco aquellos que empiecen hoy en día. Porque esto recién empieza. Muchas gracias. Y bueno, la idea un poco ahora es charlar y ver si tienen alguna pregunta al respecto. Me voy a poner... ¿Alguien? Bueno, muchas gracias a Diego. A los que quieran hacer preguntas pueden o escribirlas, que él las va a estar leyendo y respondiendo, o activan su micrófono y también las pueden hacer por aquí. También nos comprometemos a hacer esa pequeña demo que salió fallida en este webinar. Vamos a dejarla en breve también dentro del microsite de Cultura Digital para que todos podamos ver a qué se refería cuando decía el análisis eso de Mil los... disculpas por eso. No, por favor. Estas cosas con tecnología siempre pueden llegar a ocurrir. Muy inteligente la inteligencia, pero hay cosas que todavía funcionan raro. Bueno, así que ahora abiertos a sus comentarios, preguntas. Acá dice, ¿cuáles son las herramientas más conocidas de asistentes de llamadas? Bien, hoy en día las asistentes llamadas más profesionales tienden a ser muy caros, tienden a ser vendidos para el Enterprise y tenemos, bueno, Cogito es una, después tenemos Chorus AI, yo luego puedo pasar algunos links más específicos sobre esto, Gong.io, son todas empresas en inglés la mayoría, después tenemos los asistentes personales, pero esos
ya no tienden a ser tan inteligentes. Entonces, por ejemplo, Alexa, que es de Amazon, o Siri, podemos pedirle cosas, pero no van a funcionar como un asistente que en tiempo real nos va a estar haciendo recomendaciones. Por lo general, estos asistentes requieren una cosa que es clave, que es muchos datos de entrenamiento. Entonces, no se pueden aplicar a nivel individual, sino que necesitamos equipos grandes de ventas o equipos grandes de soporte de cliente o de helpdesk, con los cuales entrenar los algoritmos y luego sí podemos tener esas interfaces o esos asistentes virtuales que nos van dando una mano. Esto recién está en pañales, pero ya es muy poderoso. Aquí alguien más dice, experiencias en Uruguay acerca de lo que mencionas. Bien, acá en Uruguay hay alguna que otra empresa, está, bueno, Monkey Learn, la empresa en la que yo trabajo, está iData, que es una empresa que también trabaja en inteligencia artificial, está la empresa madre Monkey Learn, que se llama Trio Labs, que hacen servicios profesionales de esto. Eh, la realidad es que hoy en día vivimos en un mundo global, entonces podemos consumir productos de cualquier parte del mundo, no hace falta utilizar un proveedor local para estas cosas. Eh, y bueno, en Uruguay particularmente, dada la expansión tecnológica que tenemos, dadas las capacidades de conexión al mundo que tenemos, se ha desarrollado bastante bien la industria y está creciendo bastante. Eh, pero sí, esas tres empresas son ahora por lo menos las que se me vienen a la mente. Y bueno, sobre todo los principales usos los vamos a estar viendo con marcas en marketing, porque es como uno de los lugares donde tienden a empezar a aparecer primero las disrupciones digitales. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué volumen de datos hace falta para entrenar la inteligencia artificial? Es una excelente pregunta, es complicada. Para cosas sencillas como por ejemplo decir, bueno, un análisis binario bueno, este tweet es negativo o este tweet positivo, no hace falta demasiados datos de entrenamiento. Ahí capaz que con 500 ejemplos ya un algoritmo puede ir andando bien. Lo importante es que ya hay algoritmos preentrenados que funcionan porque ya alguien generó un cuerpo de datos y lo podemos reutilizar para nosotros y con eso reentrenar. Para algunas cosas hace falta menos datos, para otras hace falta más. Para hacer cosas mucho más complejas, como para hacer predicción de pérdida de clientes o predicción de cómo ganar un cliente, ese tipo de cosas, hace falta bastante más datos porque estamos involucrando muchísimas más variables. Pero hay cosas que son más sencillas. No sé si respondí del todo a tu pregunta, porque obviamente es muy específica del caso particular. Otra pregunta es, ¿qué lenguajes de programación son los mayormente utilizados para aplicar en inteligencia artificial? Hoy así el lenguaje que está funcionando más es Python, principalmente porque Google está empujando una tecnología que se llama TensorFlow, que es un framework, que les puedo pasar luego la información si quieren también, y utilizando eso es que Python está ganando más y más terreno sobre este concepto. Mi recomendación sí, yo creo que sería empezar por ahí. Lo que podemos hacer capaz que si hay alguien interesado en entender más sobre este mundo, sería mandarles luego de la charla links sobre dónde se pueden aprender estas cosas. Hay cursos online muy buenos, obviamente hay que tener cierto conocimiento de matemática, de programación para comenzar, pero, pero sí, mi recomendación sería Python como el lenguaje número uno para arrancar con estas cosas. Acá. ¿Alguna aplicación de inteligencia artificial en educación para aulas o intervenciones de docentes? Bien, hay intervenciones sobre todo para cosas como identificar problemas en el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, empresas como Khan Academy, que ofrecen cursos masivos online para, bueno, para aprender un montón de cosas que se aprenden en la primaria y en la secundaria, utilizan este tipo de algoritmos para encontrar dónde de repente están los problemas de aprendizaje. Entonces, entender que hay ciertos cursos o ciertas eh, preguntas o ciertos problemas que no están siendo bien enseñados. Se está utilizando en lo que llaman los MOOCs o MOOCs, que son los cursos masivos online, también muchísimo, aunque sean de universidad, porque ahí en particular tenemos mucha información. Y luego son ya
cosas contextuales, por ejemplo, entre conversaciones de alumnos y profesores, o entre conversaciones de alumnos, perdón, de profesores y padres, para identificar también información que puede luego ser presentada en contexto para ayudar a tomar decisiones. Y la clave acá muchas veces es que la inteligencia artificial no nos sustituye del todo, sino que en particular nos ayuda a tomar mejores decisiones sin tener que procesar tanta información que se vuelve muy repetitivo, que se vuelve muy aburrido, y entonces justamente lo que tenemos es alguien o algo que nos está dando una mano con eso. Diego, y deberíamos estar precavidos o algo. Acá alguien dice, ¿qué puestos de trabajo en Uruguay y en particular en Telefónica son más probables de ser reemplazados por inteligencia artificial y en cuánto tiempo? ¿Te la jugás? Bien, me la juego. Yo creo que lo más me preocupa a nivel mundial, vamos a comenzar por ahí, es el tema de los camiones, el tema de los autos autónomos, pero en realidad cuando se manejan camiones. ¿Por qué particularmente? Porque es una de las ocupaciones más grandes del mundo. Entonces, por ejemplo, para poner en contexto, en Estados Unidos hay 1.8 millones de camioneros. Y cuando sustituimos completamente algo con un agente artificial, tenemos que entender que hay un montón de estructura y economía generada alrededor de ese proceso que está haciendo por un humano, que ya no va a existir. Entonces, por ejemplo, hoteles para esta gente, hostels o lugares para comer, ya no van a ser necesitados, porque lo que vas a tener es un agente artificial sin ningún humano que lo haga. Entonces, la preocupación de alguna forma viene más porque puestos de trabajo se pierden alrededor de algo puntual. En particular en Telefónica no tengo demasiado claro, pero si me la puedo jugar, asumiría que tiene que ver con reducir un poco la cantidad de agentes de soporte que pueda haber. Más que nada para sustituir las tareas aburridas. Yo creo que lo que nos da lugar, y me gustaría ponerme el foco en esto, es lo que hace la inteligencia artificial es las tareas cognitivas que son pesadas, que son tediosas para el humano, ya no las tenemos por qué estar haciendo, pueden ser automatizadas y nos da lugar a que nos dediquemos cada vez más a cosas creativas, al contacto humano directo, al acercamiento a las personas. Entonces, mucho de lo que vamos a ver es una resurgimiento de las tareas más del estilo coaching, más del estilo de atención personal médica o de cuidados personales o de acompañamiento de personas, de atención psicológica, de toda una gama de cosas que hoy en día están un poco olvidadas en la humanidad y que van a retomar su lugar gracias a que ya no vamos a tener la necesidad de hacer otro montón de tareas que capaz que hoy no queremos hacer o que cuesta hacer de forma tan repetitiva y tan monótona a veces. ¿Y en cuánto tiempo lo dijiste? No. Camiones que se manejan solos, yo creo que en menos de 5 años vamos a ver una gran mayoría. Esto va a pasar bastante rápido, me parece. Esa me la jugué, 5 años. Sustitución de agentes humanos en atención al cliente, en ventas, está sucediendo bastante rápido. Ya está pasando. En abogacía, todas las tareas de paralegales, todas las tareas de diagnóstico médico, yo creo que lo vamos a ver cada vez más. No sé si da para pensar que vamos a perder esos puestos de trabajo, sino que nos vamos a retransformar, vamos a aprender nuevas cosas que nos va a permitir este nuevo mundo hacer. Bien, ¿qué perfil debe tener el personal que maneja estas herramientas de inteligencia artificial? Me remito a como terminaba la charla, no hay expertos en inteligencia artificial, cualquiera puede con tiempo aprender sobre estas cosas. Hay un montón de industrias que están recién naciendo, entonces hay cosas que se llaman, por ejemplo, entrenadores de inteligencia artificial. Entonces es alguien que etiqueta datos. Eso, por ejemplo, hoy en día es insustituible, porque necesitamos un humano que etiquete esas cosas. O, por ejemplo, revisar las decisiones que toman estos algoritmos. ¿Por qué? No podemos dejarlos en libre albedrío. Tenemos que entender que estas cosas pueden romperse, así como un humano puede tomar malas decisiones o puede interpretar mal las cosas, un algoritmo también lo va a hacer de vez en cuando mal y también vamos a tener que corregirlo y ahí entra un proceso de entrenamiento. Entonces, hay gente que habla de que uno de los lugares más interesantes para establecerse es el entrenamiento de algoritmos y para eso no hace falta más que nada sentido común, porque de repente entender si un tweet es positivo o negativo no es una tarea que requiera demasiada especialización, simplemente es, bueno, ¿cómo me hace sentir? Entonces hay mucho de que nuestra intuición humana va a poder ser
trasladada a las máquinas a partir de que haya humanos trabajando como entrenadores de máquinas. No sé si te contesté del todo, pero me parece una buena respuesta. Aquí alguien más, cuando hablabas de sustitución de determinadas tareas, dice, este tipo de tareas a las cuales te refieres pueden ser las administrativas, reportes, gráficos, ese tipo, ¿no? Hay muchas de ese tipo de tareas que pueden ser automatizadas, de nuevo, no todas, y de nuevo van a surgir nuevas tareas para las personas que hoy en día hacen eso. Caso muy interesante en Google, por ejemplo, Google tiene un programa que se llama Studio 360, y hoy en día ya te están ofreciendo, a través de inteligencia artificial, generación de gráficos automáticos. Vos subís los datos y automáticamente te presenta, mirá, estas fueron las ventas de acá a septiembre. O cosas de ese estilo que ya no necesitas procesarlas vos manualmente. Muy bien. Acá hay algunas preguntas que también es como que nos debería entrar miedo por estas cosas. ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? ¿Qué pasaría si un algoritmo aprendiese a mentir? Y ya de paso hago también esta otra. ¿Cuál es tu visión de lo que se está probando para generar nueva inteligencia artificial y los códigos no comprendidos? Háblanos un poquito de eso. Bien, para mentir yo creo que para mentir uno, hace falta agencia y entonces ahí entramos en una discusión filosófica de si estas cosas tienen intenciones. Por ahora no pareciera que hubiera una inteligencia tan general como para tener intención de mentir, digamos. Lo que sí hay y de lo que se habla como un gran peligro no es cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, sino el problema de que hoy estamos construyendo algoritmos que tienen objetivos que no son los mejores o que las metas que le pusimos no son las mejores. El caso que se pone acá usualmente es, ¿qué pasa si diseñáramos un algoritmo inteligente para generar clips? Y fuera nuestro objetivo que generara la mayor cantidad de clips posibles. Eventualmente ese algoritmo podría llegar a tomar la decisión de que los humanos somos un estorbo y entonces que para generar clips necesita eliminarnos. Y eso sí sería un gran problema. Y entonces por ahí viene la discusión en cuanto a lo que se está trabajando muy fuertemente es en generar metas y objetivos inteligentes que sean trasladables o traducibles al lenguaje de máquinas sin que generen ruidos o genere intenciones no deseadas del principio. Y el peligro principalmente, o lo que se está prestando mucha atención particularmente en ese momento, es eso, es cómo le decimos bien a una máquina qué es lo que queremos y sobre todo cómo decidimos nosotros qué es lo que queremos. Porque a veces cuando tenemos una intención no realmente es sobre nuestro objetivo final y eso puede generar sistemas que funcionen relativamente mal. Bien. Aquí alguien más pregunta, ¿desde redes sociales se puede sacar la satisfacción e insatisfacción de nuestros clientes? Sí, eso es, de hecho, es lo que quería mostrarles. Más que de los clientes, lo que se puede sacar es de la gente que está comentando activamente en redes sociales, que no necesariamente es el cliente o No uno se puede podría... trasladar al universo de clientes eso. No, Evidentemente, es la red social. exactamente. Uno Exacto. tiene que entender es, en este caso, el medio de alguna forma determina el mensaje. Entonces, si usamos el análisis de los mails y las interacciones con los clientes, eso podría dar lugar a eso. Ahora, si usamos redes sociales, lo que nos va a dar es el lugar a lo que está hablándose en redes sociales. La idea es que se generan sistemas que entre todo lo que vamos recopilando de información y entre todas las inteligencias que tenemos alrededor, vamos generando un global o una imagen global de lo que sucede con nuestros clientes o potenciales clientes o universo de potenciales clientes. Bien, voy a leer el último comentario y luego ya estaríamos cerrando. Esto realmente estuviste bien, Diego, en dejar bastante tiempo para las consultas porque se presentaron muchísimas. Qué bueno. Y bueno, el último sería, tengo la idea de que la inteligencia artificial no quita el empleo, sino que especializa. ¿Eso es así? Yo, ¿Necesitamos especializarnos? yo creo que va a haber un poco de todo. Va a haber tareas que consideramos dentro del orden de las tareas que se llaman simples o complicadas, que son aquellas en las cuales podemos determinar causas y consecuencias, que van a ser automatizadas en su gran mayoría. Caso, por ejemplo, de leer radiografías y entender que hay un cáncer, o caso de manejar un auto, que son basadas principalmente en la experiencia y en las cuales hay lo que llaman mejores o buenas prácticas. Pero lo que no va a ser automatizable rápidamente es la parte de generar tareas o de trabajar en tareas que son complejas, en el sentido de que no hay una relación
por lo menos a priori, entre las causas y las consecuencias, y en las cuales lo que tenemos que pensar es que la creatividad probablemente es lo que más importa. Y ahí los humanos, por ahora, somos bastante mucho más avanzados que las inteligencias artificiales que hoy tenemos. Entonces sí, por un lado va a haber una especialización porque va a haber nuevos trabajos o nuevas tareas, como esto que mencionaba de los entrenadores de inteligencias artificiales, pero por otro lado también va a dar lugar a que aquellos que nos enfocamos en ser generalistas o que aprendemos de todo un poco y que podemos aportar desde una perspectiva o varias perspectivas al mismo tiempo, una, va a retomar un nuevo valor a esas personas porque tienen la capacidad de no estar en un solo dominio de conocimiento específico, sino que son capaces de pensar fuera de la caja y ser creativos. Muy bien. Muchas gracias, Diego. Y bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación. Vamos a después dejarles disponibles una pequeña encuestita de satisfacción y también consultarles qué otros temas les pueden resultar interesantes para futuros webinars, ¿sí? Así que, Diego, te dejo que te despidas. Muchas gracias, chicos, fueron muy interesantes las preguntas y bueno, siempre pueden contactarse conmigo en Twitter por Kolochef, que ese es mi nombre, después les contaré por qué. Y si quieren conversar sobre esto, siempre estoy abierto porque la verdad que es un mundo que no tiene fin. Muchísimas gracias por haber venido y por las interesantes preguntas. Perfecto, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.